Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de adorar su santo nombre. Dice la palabra en Isaías capítulos 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Yo te invito en esta mañana a que reflexiones sobre la obra de Cristo en la cruz por todos nosotros. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es su poder, fue tu amor la que me salvó, me rescató. Tu sacrificio allí me dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán hermoso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me humilló. Tu sacrificio allí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria.
Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Eres nuestro Salvador. Eres nuestro Salvador. Eres nuestro Salvador. Tú, mi Dios. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga ricamente en esta mañana. Después de haber alabado a nuestro Dios, vamos ahora a exponernos a la predicación de su palabra. Pero antes, les invito que por favor me acompañen al Señor en oración. Oremos. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos infinitas gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Señor, en esta hora yo invoco tu nombre para que tú desgarres los cielos, Señor, para que desciendas en medio nuestro y para que nos permita, conforme a tu misericordia, escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a nosotros poner nuestra voluntad en sintonía con tu voluntad. Que esto no sea simplemente otro servicio más, sino que ciertamente podamos salir edificados. Edifica a mis hermanos en sus hogares, Señor. Úsame como instrumento de bendición. Ayúdame, Señor, a interpretar tu palabra con fidelidad y comunicarla con claridad. Que Cristo sea revelado en ella en la medida que nosotros las exponemos. Porque te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hoy continuamos con nuestra segunda parte de la serie El justo por la fe vivirá. Así que les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Habacuc y vamos a estar leyendo el capítulo 1, específicamente el versículo 12, hasta el capítulo 2, específicamente el versículo 1. Habacuc capítulo 1, verso 12, hasta el versículo 1 del capítulo 2 del libro de Habacuc. El justo por la fe vivirá. Dice así la palabra del Señor desde el verso 12 del capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos.
Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El Señor nos hable por medio de la exposición de su palabra. En este pasaje que nosotros acabamos de leer se encuentra la segunda exclamación del profeta Habacuc. Como saben, cuando Dios le dijo al profeta en los versículos 5 al 11 que iba a traer a los caldeos para disciplinar a su pueblo, un nuevo problema surgió en la mente de Habacuc. Si antes él estaba lleno de interrogantes por el aparente silencio de Dios ante la violencia e injusticia de su pueblo, cuánto más ahora que Dios le ha dicho que usará a estos caldeos para disciplinar a su pueblo. Aunque esta no fue la primera vez que Dios utilizó ese método. Nosotros leemos en Isaías capítulo 10 versículo 5 que Dios le llama a Asiria la vara y báculo de mi furor. En otras palabras, Dios había usado al imperio asirio como vara de corrección para disciplinar la parte norte o el reino del norte de Israel. Aunque después Dios iba a castigar a los asirios por su propio pecado. Lo mismo iba a hacer Dios aquí con el imperio babilónico, el imperio de los caldeos. Dios, después de haberlo usado para disciplinar a su pueblo, iba a traer al imperio medo-persa para castigar a los asirios por causa de su propio pecado. Dios utiliza la responsabilidad y pecado de los paganos para cumplir o llevar a cabo sus propósitos soberanos. Y el mayor ejemplo de esto nosotros lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Dios utilizó la maldad de los romanos, utilizó la maldad de los líderes religiosos de Israel para crucificar al Cristo, pero así poder lograr la salvación de su pueblo. Dios es soberano cuando administra su salvación y en todos los eventos de este mundo. Y lo mismo continúa siendo Dios hoy. Dios sigue por su providencia divina obrando en nuestras vidas, usando las calamidades, las adversidades, el mal que hay en el mundo para nuestro bienestar espiritual, para el bienestar espiritual de su iglesia. Es por esa razón, mis hermanos, que no debemos ver las adversidades con el mismo pesimismo que la ven los incrédulos, porque lo que para el mundo puede ser un acontecimiento desesperanzador, para nosotros como cristianos puede ser un instrumento de Dios para traer gloria a su pueblo. Y esto es lo que Habacuc no podía comprender. ¿Qué estás haciendo, oh Jehová? Traer a los caldeos, pero esos son peores. Él no podía conciliar esto. Ahora, tan pronto como Habacuc escuchó la respuesta de Dios y ante su capacidad de comprender dicha respuesta, lo primero que hizo, y es lo que nosotros debemos hacer cuando las dificultades nos asaltan y no podemos conciliar el obrar de Dios con lo que conocemos de Dios, es que Habacuc tomó la determinación de aferrarse al carácter de Dios. Y es lo que nosotros leemos en el verso 12. Lea conmigo nuevamente capítulo 1 versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo, se me voló la hoja a Sofonías. Versículo 12 dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Qué nosotros estamos viendo aquí? El profeta no sabe lo que Dios está haciendo, pero sí sabe quién es Dios. Y eso es más que suficiente.
Nosotros vemos aquí al profeta Habacuc orando, recordándole a su alma los atributos de Dios. Él se aferra en primera instancia a la eternidad de Dios. Lea conmigo, dice, eres desde el principio. Él sabe que Dios es lo mismo desde el principio. Es decir, Dios conoce el resultado de su pueblo, porque Él ve tanto el pasado y presente y futuro como si fuera un presente continuo. A Dios nada le sorprende. Él es eterno. Por tanto, Él no solamente sabe cuál será el desenlace de su pueblo, y el profeta está consciente de eso, sino que el profeta también sabe que Dios cuida de su pueblo eternamente y para siempre. El amor de Dios trasciende aún la muerte. El cuidado de Dios trasciende aún la muerte. El cuidado de Dios por su pueblo. Dice Jeremías capítulo 31 versículo 3, con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado. El amor de Dios nunca termina, trasciende la muerte. Y para verlo más claramente podemos leer el versículo 14 del capítulo 48 de los Salmos. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Hasta cuándo será Dios nuestro? Eternamente y para siempre. Y ahora noten lo que dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. El salmista está declarando aquí que el cuidado de Dios trasciende la muerte. Y Habacuc conoce esa parte de Dios, ese atributo de Dios, su eternidad, y se aferra, se ampara en la eternidad de Dios. Pero él no solamente sabe que Dios es eterno, sino que él sabe que Dios también es autoexistente y es sustentador de todas las cosas. Él sigue diciendo, eres Jehová. Y Jehová es la fusión de la palabra Yahweh y Adonai, que los judíos unieron para no blasfemar el nombre de Dios. Pero esa palabra significa el que es. Y el significado original de esa palabra es yo soy el que soy. Es decir, Él es autoexistente. Dios no depende de nada ni de nadie para existir. Todas las cosas en Él subsisten. En contraste a los ídolos de los caldeos, que ellos necesitan ser llevados y manipulados por los caldeos, Dios es un Dios que no solamente autoexiste, sino que sostiene todas las cosas. Y la vida de su pueblo estaba en las manos de Dios, no en manos de los caldeos. Mi amado hermano, las adversidades no sostienen tu vida. Dios sostiene tanto tu vida como las adversidades. Él tiene control absoluto de todo, porque todas las cosas en Él subsisten. Habacuc sabe que Dios es eterno, Habacuc sabe que Dios es autoexistente y sustentador de todo, pero Habacuc se ampara en otro atributo de Dios y es su santidad. Observen, versículo 12, santo mío. Esto implica que Habacuc sabe que Dios no se deleita en la maldad. Él sabe que los caldeos son perversos, son crueles, pero también sabe que Dios es un Dios que no se deleita en la maldad, que los insensatos no estarán delante de sus ojos. Por tanto, los caldeos jamás se van a salir con la suya. Dios tiene absoluto control de lo que está sucediendo. Y Dios, como dice el mismo Habacuc, porque Dios lo ha puesto para juicio lo pusiste por sus propias maldades. Aunque parezca que el mal está ganando, aunque parezca que la maldad, que la adversidad está ganando terreno en este mundo, nosotros sabemos que tenemos a un Dios santo y que el desenlace final no es que los malos ganan ni que las adversidades prosperan, sino que tanto el santo como lo santificado de Dios tienen la victoria asegurada. Pero él no solamente sabe que Dios es eterno, sustentador, santo, sino que se ampara también en la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Oh roca, dice Habacuc. Y el hecho de que Dios sea inmutable y que Habacuc lo reconozca significa que Habacuc sabe que Dios no
cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, Dios no va a cambiar su trato para con su pueblo, y Dios había decidido que los pensamientos que tenía para con su pueblo siempre serían pensamientos de bien y nunca de mal, como nosotros leemos en Jeremías 29:11. Él no cambiará de parecer con relación a su pueblo. Él no cambiará de parecer con relación a nosotros. No importa, mis hermanos, el panorama que nosotros veamos pintado ahora mismo. Dios es inmutable y sus promesas se mantienen firmes como roca, y nosotros podemos ampararnos en la inmutabilidad de Dios, en la garantía de que Él cumplirá sus promesas conforme a su carácter. Noten cómo lo dice el autor de los Hebreos en el capítulo 6, versículo 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, es decir, su propio carácter y su juramento, o sea, Dios promete, eso es inmutable, y su carácter que sostiene, o sea, tanto la promesa como su carácter, esas dos cosas son inmutables, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mis hermanos, podemos ampararnos en que todas las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra se van a cumplir, porque Él lo prometió, y eso es inmutable, y eso está garantizado por el propio juramento que Él ha hecho, porque Él es un Dios inmutable. Su carácter nos asegura a nosotros que Él cumplirá todas sus promesas. Quizás para nosotros hoy sean las promesas de Dios un poco distantes. No para Habacuc, que estaba sumergido en la crisis en ese momento. Y Dios podía decirle a Habacuc que él podía resolver la situación en cualquier momento. Y él se aferra a eso y dice: el Señor puede ahora mismo pues cumplir la promesa de liberación para con su pueblo. Pero aunque nosotros veamos las promesas de Dios distantes, la palabra de Dios nos dice que hay muchas promesas de Dios que no son para cuando entremos en la eternidad, sino que son para el aquí y el ahora, en la cual nosotros podemos ampararnos hoy día. Y nosotros vamos a ver algunas de esas promesas más adelante. Pero ciertamente Habacuc no solamente sabe que Dios es eterno, no solamente se aferra también a la autoexistencia de Dios, Él es sustentador de todo. Él no solamente sabe que Dios es santo, que es inmutable, sino que él se aferra a algo más, a la fidelidad de Dios. Observen conmigo, él dice: no moriremos. ¿Qué tiene que ver la fidelidad de Dios con que no vamos a morir? Bueno, Habacuc sabe que Dios ha hecho un pacto con su pueblo Israel. Y él sabe que ese pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, sigue por el rey David hasta cumplirse en el Mesías, entre los cuales también estamos nosotros, en ese pacto. El profeta sabe que si su pueblo, que si el pueblo de Dios perece a mano de los caldeos, pues el pacto de Dios queda anulado. Pero Habacuc sabe que Dios es fiel a su pacto y que Dios ha hecho un pacto con su pueblo, y por tanto su pueblo no puede perecer, porque el Mesías aún no había llegado, y era de ese pueblo que iba a venir el Mesías, de ese remanente. Por tanto, dice Habacuc: como yo te conozco y sé que eres un Dios fiel y mantiene tu pacto, yo sé que no importa cuán cruel sean los caldeos, cuán abrasadores sean sus castigos para con nosotros, nosotros no moriremos. No moriremos. Y déjame decirte algo, mi amado hermano, mi amada hermana. Dios ha hecho el mismo pacto con nosotros en Cristo. Dios se ha comprometido con darnos vida eterna. La vida eterna comienza ahora con una vida abundante y termina o no termina, trasciende la eternidad. Dios ha hecho un pacto con nosotros de vida eterna. Por tanto, no moriremos. La muerte no tiene efecto contra nosotros. De hecho, si tú estás preocupado por la muerte, te estás preocupando por algo que jamás te va a suceder. Porque Dios te ha dado vida eterna y la muerte no tiene ningún poder sobre ti.
De hecho, nota cómo lo dice el salmista en el Salmo 115, versículo 17 al 18. Los muertos no alaban al Señor, ni los que descienden al silencio. Y ahora noten, pero nosotros, ¿escuchaste eso? El salmista está contrastando a los muertos con nosotros. En otras palabras, él no se está incluyendo con los muertos. Él dice, los muertos no alaban a Dios, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los creyentes, los que hemos sido redimidos por Dios, bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. De modo que Habacuc conocía los atributos de Dios. Habacuc sabía que Dios era el Dios eterno, sabía que Dios era el Dios inmutable, el Dios autoexistente, el Dios santo, y sabía que era el Dios fiel. Y aunque él no podía comprender la situación, había algo que él sí conocía, y era a Dios. Él conocía a su Dios. Y escúchame bien, amado hermano, preocúpate menos por conocer la crisis, por conocer la situación, y dedícate más a conocer a Dios. Conocer lo que está pasando en el mundo a través de los noticieros es importante, pero conocer el carácter de Dios es mucho más importante, es muchísimo mejor y traerá consuelo a nuestras almas. Conocer a Dios eliminará toda ansiedad y temor de nuestras vidas y nos permitirá poner la crisis, las adversidades en perspectiva y verla a través de los ojos de la fe. Cuando Dios se le apareció a Job, no le dio a conocer la causa de sus padecimientos, ni tampoco le explicó la naturaleza de esos padecimientos, pero le dio a conocer algo mejor. Le reveló quién era él, le reveló su carácter soberano, le reveló su omnipotencia, cómo el Dios Todopoderoso tiene control de todo. Les reveló que Él era el sustentador de todas las cosas, tanto así que Él era quien sustentaba aún a los animales más insignificantes de este mundo. Y Job halló consuelo en eso y fue fortalecido de una manera extraordinaria, porque él dijo, si Dios cuida de Behemoth, si Dios cuida de los animales más insignificantes, ¿no cuidará de mí? Nosotros también podemos ampararnos en el carácter de Dios. Pero para eso debemos pasar más tiempo conociendo a Dios por medio de su palabra, para poder confiar en Él en medio de las circunstancias. Por ejemplo, si yo tengo un amigo de integridad, un amigo fiel, que yo sé que me ama y que ama a mi familia y que quiere lo mejor para mí, y ese amigo viene un día y me dice, présteme las llaves de su vehículo. Yo no voy a tener ningún problema en prestarle la llave de mi vehículo. Yo no tengo que preguntarle para dónde él va ni qué va a hacer, porque yo confío en él. De igual modo, mis hermanos, si tú conoces el carácter de Dios, tú no tienes que saber al dedillo lo que Él está haciendo en el mundo, ni lo que Él está haciendo en tu vida. Lo único que tú vas a hacer es confiar plenamente en Él. Porque su carácter es lo único que tú necesitas conocer para aferrarte a Él, no a las circunstancias. Y esto ayudó a Habacuc a que él se aferrara al carácter de Dios. Conocer a Dios lo llevó a aferrarse al carácter de Dios a pesar de que no comprendía lo que estaba sucediendo. El beneficio de conocer a Dios no solo es que podemos aferrarnos a su carácter, sino que aferrándonos a su carácter, nosotros entonces podemos esperar en Él, descansar en Él. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, o lo segundo que hizo el profeta Habacuc. Después de aferrarse al carácter de Dios, pues él ahora decide esperar en Dios. Versículo 1 del capítulo 2. Lea conmigo. Verso 1 del capítulo 2 dice:
Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc está llevándole el problema a Dios y lo está dejando en las manos de Dios y está descansando y esperando en Dios. Esto es importante, mis hermanos, que nosotros lo sepamos. Porque generalmente nosotros le presentamos el problema a Dios, pero no lo dejamos en las manos de Dios, sino que queremos resolverlo por nuestra propia cuenta. La primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice que debemos echar todas nuestras ansiedades sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora observa cómo Habacuc colocó el problema en las manos de Dios. Versículo 1 nuevamente dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué está diciendo Habacuc aquí? La imagen aquí es de una atalaya que sube a una torre alta desde donde él puede ver todo el panorama. Regularmente los atalayas desde ahí arriba podían observar la proximidad de sus enemigos, como también a los mensajeros que traían malas o buenas nuevas, buenas noticias. Así que Habacuc, en un sentido figurado, dice: yo voy a subir a mi torre de vigilia como una atalaya y voy a esperar de ti lo que tú me vas a responder tocante a aquello que yo he venido exclamando delante de ti. Noten, mis hermanos, Habacuc ha dejado de prestar atención al problema para prestar atención a lo que Dios tiene que decirle. Los primeros versos del capítulo 1 de Habacuc, vemos a Habacuc quejándose. ¿Cómo es posible? Dios, mira esto, mira el problema, que ahora traerás a los caldeos. ¿Cómo va a ser? Sin embargo, ahora, ¿qué dice Habacuc? Me voy a parar en mi torre de vigilia y voy a esperar para ver cuál es la respuesta de Dios tocante a esto que yo le he comunicado. Nosotros, mis hermanos, debemos hacer lo mismo. Debemos traer el problema en las manos de Dios y aprender a esperar en Dios. Porque lamentablemente nosotros solemos presentarle a Dios el problema, pero no le dejamos el problema en sus manos, y ni tampoco quitamos la vista del problema para escuchar la respuesta de Dios, sino que nosotros queremos ser tanto dependientes de Dios como soberanos. ¿Por qué? Porque le presentamos el problema, pero tomamos nuevamente el problema y nos lo llevamos con nosotros y no queremos soltarlo, no queremos que Dios se encargue. Nosotros queremos ser soberanos, siempre queremos seguir teniendo el control. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando en el huerto de Getsemaní, nosotros sabemos que Él estaba sudando grandes gotas de sangre por causa del estrés en el que estaba sometido, debido a que conocía como Dios cuáles iban a ser sus padecimientos en la cruz, el abandono, la ira de Dios. Y él en Getsemaní va y le presenta el problema al Señor. Le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No obstante, después de haber orado, nuestro Señor se levantó dejando el problema en las manos de Dios y siguió su misión. Él no se detuvo, Él no se quedó perturbado por el problema. Él dejó el problema en las manos de Dios. Él confió en la voluntad perfecta de su Padre Celestial. Y esa debe ser nuestra actitud, mis hermanos. La actitud de todos aquellos que profesan vivir por la fe en el único y sabio Dios. Nota lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones al respecto. Él dice: cuando le presentas a Dios la situación, resiste pensar en ella. No la compartas. No la busques de nuevo, déjala en las manos de Dios y sube a tu torre de vigilia a esperar su respuesta. Y ahora noten cómo dice el salmista en el Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Habacuc decidió esperar en Dios porque conocía el carácter de Dios.
Y él sabía que Dios iba a responder sus oraciones, que no lo iba a ignorar. Y es por eso que él dice, yo voy a esperar en ti, Señor. Yo conozco tu carácter, yo sé que tú eres un Dios fiel y yo sé que tú eres un Dios que no omite, o tú eres un Dios que no te reserva respuestas, sino que tú eres un Dios que responde. Y eso lo podemos ver en el Salmo 22, versículo 4 al 5. Dice el salmista, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Qué está diciendo el salmista? Cada vez que un justo clamó a ti, tú lo libraste y nunca lo dejaste en vergüenza. Y esa promesa es para nosotros, porque nosotros somos esos justos, porque por medio del sacrificio de Cristo Dios nos ha declarado justos delante de Él. Hemos sido justificados, por tanto tenemos la garantía de que todas nuestras oraciones serán respondidas. Podemos sentarnos, podemos estar de pie en nuestra torre de vigilia y confiar plenamente en que Dios vendrá y traerá la respuesta en el momento apropiado. Dios no escuchó el clamor de su hijo en el momento más crítico de su vida. No respondió a su clamor, no lo escuchó para poder escuchar nuestro clamor y responder a nuestras oraciones. Cristo ganó ese privilegio para nosotros a un muy alto costo. Dios lo desamparó a él y no escuchó su clamor para poder atender al nuestro. Y no importa, mis hermanos, el tiempo que Dios tarde en responder. Quédate en tu torre de vigilia esperando porque Él va a responder. Y yo sé que vivimos en la era de la impaciencia. Yo sé que todo ahora mismo es rápido. Tenemos la comida rápida, café instantáneo, internet flash. Y así queremos que Dios también nos responda. De hecho, cuando nosotros terminamos de orar a Dios, pues volvemos a orar a Dios muchas veces, no porque queremos ser más dependientes de Él en oración, sino porque pensamos que la oración se ha frizado y le estamos actualizando, porque quizás mi oración se frizó y es por eso que Dios no me ha respondido. Queremos que Dios responda de forma inmediata, pero Dios no es como nosotros. Dios no funciona así. Dios no calcula su tiempo de acuerdo a nuestra aritmética. Más bien Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que Él hace las cosas hermosas en su tiempo. Cuando Dios responde, su respuesta es hermosa porque siempre responde en el momento indicado. Y aunque a veces la espera suele ser larga, esperar en Dios tiene su recompensa. Nosotros leemos un relato de Primera de Crónicas 5 del 18 al 20, lo voy a leer para ustedes y voy simplemente a dar el significado de lo que pasó aquí. Dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que tenían escudo y espada, que atesaban arcos y diestros en la guerra, eran 44,670 que salían a la batalla. Estos estuvieron en guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodad. Y escuchen esto. Y fueron, ¿quiénes? Los hijos de Rubén y de Gad, fueron ayudados contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los agarenos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. ¿Y por qué se rindieron? Porque clamaron, los hijos de Rubén y de Gad, clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. ¿Tú escuchaste eso? Dios le fue favorable, le dio la victoria porque ellos esperaron en Dios. No fueron sus estrategias militares, no fueron sus armamentos, no fue el número de sus tropas lo que le dio la victoria. Fue el haber esperado en Dios y Dios lo favoreció por eso. Porque esperar en Dios es un acto de fe. ¿Tú quieres saber cómo vive el justo? ¿Qué clase de fe debemos nosotros mostrar? Yo no comprendo las circunstancias, ni siquiera comprendo la crisis que nos ha sobrevenido. Pero yo sí sé quién es el Dios de la Biblia y me aferro a Él y espero en Él en mi torre de vigilia. ¿Y por qué enfatizo en mi torre de vigilia? Bueno, mis hermanos, porque Abacú aquí no está esperando de forma pasiva.
Si usted lee conmigo nuevamente, él dice, yo estaré en mi torre de vigilia. Un atalaya no se quedaba dormido a esperar las tropas enemigas, ni siquiera los mensajeros de buenas nuevas. Él estaba pendiente, él estaba alerta, él estaba velando. Y tú y yo muchas veces no vemos la respuesta de Dios porque después de orar esperamos en Él de forma pasiva. Y muchas veces ni siquiera esperamos en Él. Es decir, cuando Samuel fue llamado por Dios 3 veces, Samuel no sabía, no podía identificar la voz de Dios. Y es hasta que el sacerdote Elí, que lo hace estar atento, que le dice, tú vas a responder, Señor, habla porque tu siervo escucha, que Samuel entonces se da cuenta de que es Dios quien le está hablando. Y eso puede pasar en nuestras vidas, que muchas veces nosotros después de haber orado, nosotros estamos supuestamente esperando la respuesta de Dios, pero Dios hace rato que nos está hablando y nosotros no estamos escuchando su voz porque no estamos velando, porque no estamos pendientes, porque oramos y al terminar de orar, o tomamos el problema nuevamente y seguimos con él, en vez de mantener la vista en el Señor y nuestros oídos atentos a su voz, o nos envolvemos en nuestros quehaceres cotidianos. Otros, en cambio, no pueden escuchar la respuesta de Dios porque están esperando que Dios le hable de una manera sobrenatural. Ellos están esperando una señal del cielo, una voz que le diga, este es mi hijo amado en quien me complazco, he removido tu problema. Me viene a la mente el profeta Elías. Elías estaba esperando una respuesta de Dios y él se puso en pie. Y dice la palabra de Dios que a la distancia él vio venir un viento abrasador que se llevaba todo a su paso. Y me imagino al profeta Elías frotándose las manos y diciendo, ahí viene Jehová. Y dice la palabra de Dios, pero Jehová no estaba en el viento recio. Pero luego viene un terremoto. Y Elías, me imagino que dijo, ahora sí, en el terremoto está Jehová. Y el texto nos dice, y Jehová no estaba en el terremoto. Pero luego viene un fuego abrasador. Y me imagino ahora a Elías diciendo, ahora sí, porque en todas las ocasiones que Dios se me ha manifestado con fuego, como pasó con los 450 profetas de Baal. Este sí es Dios. Y dice el texto, y Dios tampoco estaba en el fuego. Pero después de esto vino un silbo apacible y delicado, y Dios estaba ahí. Y es posible que al igual que Elías, tú estés esperando que Dios te responda de una manera milagrosa, sobrenatural. Y es posible que hace rato que Dios te ha estado hablando por medio del silbo apacible y delicado de su palabra, pero tú no estás escuchando su voz porque no le estás leyendo. Dios te va a hablar por medio de su palabra. Así que el estar atento en tu torre de vigilia es ir a la palabra de Dios e inquirir lo que Dios tiene que decirte tocante a tu situación. Y los principios generales de la palabra de Dios te van a ayudar a fortalecer tu fe. Y probablemente escucharás la voz de Dios dándote esa palabra de aliento. Yo lo he experimentado en mi vida y yo sé que tú también puedes hacerlo. Habacuc no comprendía la situación, pero sí conoció el carácter de su Dios. Y él confió en el carácter de su Dios, se aferró a él, entregó la crisis en las manos de Dios y decidió esperar en su Dios. Y escúchame bien, mi hermano, lo que te voy a decir. Esperar en Dios, o más bien la fe que espera en Dios, no espera en Dios porque es lo único que le queda. Ni espera en Dios porque no tiene otra opción. La verdadera fe espera en Dios porque confía en su Dios.
en su carácter. Y termino con esto. En efecto, Dios le respondió a Habacuc. Y desarrollaremos la respuesta de Dios la próxima semana si el Señor lo permite. Pero el versículo 2 del capítulo 2 dice: y Jehová me respondió. Cuán hermosa y consoladora son estas palabras. Porque si Dios le respondió a Habacuc en medio de su situación tocante a su clamor, también lo va a hacer con nosotros. Confía en Él y espera en Él en medio de las circunstancias, pero no de forma pasiva. Vela, porque Dios está más ansioso por enseñarte su voluntad que tú por conocer su voluntad en medio de esta situación. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que este pequeño mensaje sea suficiente para alimentar a todos mis hermanos. Y aplica poderosamente esta palabra a cada uno de nuestros corazones conforme a la necesidad. Porque te lo pedimos en Jesucristo. Amén.